octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Musquis, de la materia Cadena de Suministro, impartida por la ingeniero Brenda Briones. El tema que vamos a tratar es normatividad relacionada con el envase, embalaje e información del producto. Mi nombre es María Elena Morales y yo les voy a hablar de la introducción al tema. Desde un principio, el hombre ha tenido la necesidad de trasladar sus productos de un lugar a otro, por lo que llevar a cabo este procedimiento de forma adecuada los llevó a utilizar pieles, cestos, jarras, entre otros, con la finalidad de que su mercancía no sufriera daño alguno durante su traslado. A lo largo del tiempo se ha ido perfeccionando las técnicas de distribución mediante el uso de envases, embalajes adecuados a las diferentes necesidades. Algo que no se vio de nuestros antepasados era la existencia de normas oficiales para la protección de mercancías al momento de trasladarlas a otros lugares. En la actualidad existen diversas normas oficiales que nos ayudan para la prevención de plagas, de aminorar el riesgo de daños a los particulares. Mi nombre es Jessica Patricia González Sosa. Yo les hablaré de lo que es envase y embalaje y la información relacionada al producto. ¿Qué es el envase? Es el recipiente destinado a contener un producto para su uso o consumo, protegiéndolo de posibles alteraciones y permitiendo su comercialización. El envase, por consiguiente, presenta, protege y vende lo que tiene. ¿Qué es el embalaje? Todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. El envase y el embalaje incluye un diseño legal, es decir, que tiene que cumplir con estándares y lineamientos establecidos en nuestro país, específicamente para empaques y embalajes. Existe una obligación de etiquetado. Todos los envases deben contener información en español, con letra legible y visible, un rótulo donde se incluya como mínimo la siguiente información: nombre del producto, origen del producto, nombre y dirección del fabricante, importador o representante del producto dentro del país, junto con su razón social, contenidos netos, fecha de expiración. De ser el caso, se debe incluir número de lote, lista de ingredientes, si el producto tiene más de un ingrediente, modo de empleo, condiciones de almacenamiento. Mi nombre es Jesús García Tobar. Yo les hablaré acerca de la introducción a la normatividad de los productos. Normatividad. En la actualidad, México cuenta con dos tipos de normas. La primera es la norma oficial mexicana. Esta se identifica bajo las siglas NOM y son obligatorias para todos aquellos que comercializan productos, ya sean nacionales o extranjeros. La segunda son normas mexicanas. Se identifica con las siglas NMX y estas no son obligatorias, pero sí son recomendables porque generalmente están basadas en normas internacionales. Según el Diario Oficial de la Federación, actualmente se cuenta con 10 normas oficiales mexicanas para los envases, empaques y embalajes. Estas son las siguientes. Mi nombre es Adriana Valdés y les hablaré de la primera parte de las normas oficiales para envases, empaque y embalaje. Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. En esta norma existe un listado que permite identificar adecuadamente a los materiales peligrosos, asignándole un número de identificación particular o genérico. Del mismo modo, puede encontrarse la clase de riesgo para los materiales. En esta misma norma son proporcionadas recomendaciones adicionales o aclaraciones a la interpretación de determinadas disposiciones, recomendando los criterios de asignación de envases y embalajes. Esta norma es emitida con carácter multimodal, es decir, aplicable a los modos de transporte, autotransporte ferroviario y marítimo. Asimismo, está actualizada de acuerdo a la 12ª edición del Libro Naranja de la ONU. Entre otros aspectos, incluye columnas con mayor información en aspectos como cantidades limitadas y embalajes y cisternas portátiles. En el caso de que un material se encuentre en el listado, este puede a través de las pruebas de laboratorio ser excluido, identificado o reclasificado, de acuerdo a sus físico-químicas y los riesgos que presente. Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
Esta norma describe las características que deberá cubrir las etiquetas de identificación, que debe ser adherida al envase o embalaje y que permite por apreciación visual identificar la naturaleza del riesgo potencial asociado al material transportado, mediante el uso de símbolos, colores y números de acuerdo a la nomenclatura internacional. A esta NOM se le han incorporado nuevas etiquetas que son propias de los modos de transporte marítimo y aéreo, como son la orientación, el contaminante marino, el material magnetizante, líquido criogénico, entre otros, y fue emitida con carácter multimodal, es decir, aplicable a los modos de transporte. Esta norma habla de que en casos de que la masa neta transportada sea mayor de 400 kilogramos o de 450 litros en envase y embalaje, o se transporte material a granel en unidades de arrastre de autotransporte y ferroviarias, deben usarse carteles de identificación que indiquen el riesgo principal del material o residuo peligroso en el exterior de la unidad. Esta norma además describe las características, tipos y número de carteles que deben portar las unidades destinadas al transporte de materiales y de residuos peligrosos, entre otras. Se incorporó un nuevo cartel de contaminante marino que homologan las dimensiones de los carteles y además se prohíbe el uso de los carteles de hojas múltiples, también llamado de libro o magazine. La nueva versión es de observancia a partir del 27 de noviembre del año 2000 y fue emitida con carácter multimodal, es decir, aplicable a los modos de transporte como son el autotransporte, ferroviario y marítimo. Su estatus es vigente. De identificación de unidades destinadas al transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Esta norma tiene como propósito establecer los datos y descripción de las especificaciones que debe contener la información de emergencia para el transporte terrestre de sustancias, materiales y residuos peligrosos, que indiquen las acciones iniciales a seguir para casos de incidente o accidente, como son las fugas, los derrames, exposiciones o incendios, que debe llevar toda unidad de transporte terrestre destinada al traslado de este tipo de sustancias. Fue emitida con carácter multimodal, es decir, aplicable a los modos de transporte, autotransporte ferroviario y marítimo. Aspectos básicos para la inspección vehicular diaria de la unidad destinada al autotransporte de materiales y residuos peligrosos. Esta norma tiene como objetivo establecer las disposiciones básicas que deben cumplirse para la revisión diaria de las unidades destinadas al autotransporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos por parte del conductor, para asegurarse que éstas se encuentran en buenas condiciones mecánicas y de operación. Además aparecen los datos que debe de contener la hoja de inspección ocular diaria, que debe ser proporcionada por los transportistas a sus conductores cada vez que inicie un traslado de material peligroso. Mi nombre es Graciela Isabel Rodríguez González. Yo les hablaré de la segunda parte de las normas oficiales para envase, empaque y embalaje. Envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos peligrosos. Esta norma establece las características y especificaciones que se deben cumplir para el marcado de envases y embalajes que transportan materiales peligrosos, exceptuando aquellos cuyo peso neto exceda los 400 kilogramos o 450 litros de capacidad, los destinados al transporte de gases comprimidos, licuados o disueltos a presión y aquellos que estén destinados a contener materiales radioactivos. Se adicionan especificaciones para envases, embalajes de socorro. Compatibilidad para almacenamiento y transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1, explosivos. Esta norma establece los criterios de compatibilidad y restricciones que deben ser observados para almacenar o transportar los materiales clasificados como explosivos, con la finalidad de prevenir que reaccionen entre sí, poniendo en peligro la integridad de los usuarios. Posiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
Esta norma enuncia los criterios de compatibilidad y segregación que deben aplicarse para el almacenamiento y transporte de materiales y residuos peligrosos en general. Los materiales clasificados como explosivos deberán además cumplir con lo estipulado en la norma 009 SCT-2/2003. Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de prueba de los envases y embalajes de las sustancias, materiales y residuos peligrosos. Esta norma se enuncian las disposiciones generales y especificaciones aplicables para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de prueba de envases y embalajes para todas las diferentes clases de sustancias, materiales y residuos peligrosos, excepto la clase 2 y 7. Se adicionan disposiciones para los envases y embalajes de socorro. Especificaciones especiales y adicionales para los envases y embalajes de las sustancias peligrosas de la División 6.2, agentes infecciosos. Esta norma contiene las disposiciones especiales y adicionales para los envases y embalajes, sus pruebas, comunicación de información, productos biológicos y muestras de diagnóstico y medidas que deben tomarse en caso de daño de bulto o derrame. Para concluir, al tener un buen producto, debemos contar como parte fundamental de la cadena de suministros, con el empaque, envase y embalaje adecuado. Es decir, que además de proteger el producto, cumpla con las normas establecidas en el mercado, es conveniente investigar sobre las regulaciones de cada país, puesto que el empaque debe estar diseñado, pensado en la protección del producto de las condiciones ambientales, de los riesgos posibles durante su manipulación, transporte y almacenamiento.